El sonido del cristal chocando contra la pesada mesa de caoba resonó en la sala de juntas de Empresas Vargas. Alejandro Vargas, un hombre cuya sola presencia dictaba el clima de la habitación, miró con frialdad al abogado de su familia. No le importaba el lujo del piso 50, ni la vista panorámica de la Ciudad de México que se extendía a sus pies a través de los ventanales. Lo único que le importaba era la absurda cláusula que acababan de leerle. Para asumir el control total de la compañía y evitar que la junta directiva, liderada por el ambicioso Roberto Santillán, desmantelara el legado de su familia, Alejandro debía casarse en menos de un mes. Era un mandato del testamento de su abuelo, una jugada calculada para obligarlo a sentar cabeza, pero él no estaba dispuesto a perder su imperio por un sentimentalismo barato. Unos pisos más abajo, la realidad era completamente distinta para Lucía Morales. Con las manos resecas por los productos químicos y el cansancio acumulado de cubrir dobles turnos, apagó la aspiradora industrial. Era una madre soltera que luchaba cada día para mantener a su pequeño hijo, Mateo. En ese instante, su teléfono celular vibró en el bolsillo de su gastado delantal. Al contestar, escuchó la voz de la dueña del departamento donde vivía, exigiéndole el pago atrasado de la renta con una amenaza de desalojo inmediato. Lucía apretó los labios conteniendo las lágrimas de desesperación, pero manteniendo la barbilla en alto. Prometió conseguir el dinero esa misma semana, aunque no tenía idea de cómo lo haría. Alejandro había bajado a las oficinas operativas para buscar unos documentos que no confiaba a su asistente. Cuando escuchó la conversación, se detuvo en las sombras del largo pasillo. Observó a esa joven del servicio de limpieza. Esperaba verla desmoronarse, llorar o maldecir su suerte, como la mayoría de las personas en su mundo harían para buscar compasión. En cambio, vio cómo Lucía se secaba una lágrima rebelde con el dorso de la mano. Respiraba profundo y volvía a encender la máquina, con una dignidad inquebrantable que lo dejó desconcertado. En su mente calculadora, una idea brillante y despiadada comenzó a tomar forma. Necesitaba una esposa temporal, alguien que no tuviera conexiones con la alta sociedad, alguien a quien pudiera controlar con un cheque y que desapareciera en silencio cuando el contrato terminara. Al día siguiente, Lucía fue citada en la oficina principal de Presidencia. Estaba nerviosa, temiendo haber sido despedida por contestar el teléfono en horas de trabajo. Cuando las enormes puertas se abrieron, se encontró frente a Alejandro Vargas. Él vestía un traje a la medida que gritaba poder y arrogancia. Le ofreció asiento con un gesto distante y sin rodeos le propuso un trato impensable: 2 millones de pesos, una casa segura y la mejor atención médica para su hijo, a cambio de que firmara un contrato de matrimonio por 1 año y fingiera ser su esposa ante los medios y la junta directiva. «Usted debe estar loco si cree que puede comprarme», respondió Lucía, poniéndose de pie de inmediato. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de profunda indignación y orgullo. «No soy un adorno que pueda alquilar para sus juegos corporativos, señor Vargas. Busque a otra persona». Alejandro se levantó lentamente, apoyando ambas manos sobre el escritorio de cristal. Estaba acostumbrado a que las mujeres cayeran a sus pies, deslumbradas por su apellido y su fortuna. La resistencia de esta empleada lo tomó completamente por sorpresa y encendió su espíritu competitivo. «No la estoy comprando, señorita Morales», dijo él, bajando el tono de voz a un murmullo frío. «Le estoy ofreciendo un trabajo, uno muy bien remunerado que resolverá absolutamente todos sus problemas. Piense en su hijo. No haría cualquier sacrificio para darle un techo seguro y un futuro». Esa fue la estocada final. Mencionar a Mateo rompió las defensas invisibles de Lucía. Ella bajó la mirada hacia sus manos maltratadas por el trabajo duro. Sabía perfectamente que el orgullo no pagaba la renta ni la comida de su niño. Con un nudo en la garganta y sintiendo que vendía una parte de su libertad, asintió lentamente, aceptando las condiciones de un hombre al que apenas conocía y que claramente despreciaba a las personas como ella. Las semanas siguientes fueron un torbellino vertiginoso. Lucía fue arrancada de su humilde realidad y arrastrada a un mundo de lujos que le resultaba asfixiante.
La boda civil se llevó a cabo en un despacho privado y frío, sin flores, sin música, solo con el sonido de las plumas firmando un documento vinculante. Alejandro apenas la miró durante el proceso, manteniendo una distancia calculada, como si la sola idea de un compromiso real le resultara repulsiva. Sin embargo, al salir del edificio, rodeados de fotógrafos de la prensa de negocios que habían sido convocados estratégicamente, Alejandro la tomó por la cintura. El contacto fue eléctrico, firme y totalmente inesperado. Lucía se tensó al instante, pero él se inclinó hacia su oído, rozando su piel con la respiración. «Sonría para la cámara, querida esposa», susurró Alejandro con una ironía que cortaba como el hielo. «A partir de hoy, usted es la señora Vargas ante el mundo, aunque ambos sabemos que esto es solo un negocio». Lucía levantó el rostro, mirándolo directamente a los ojos frente a los flashes que los cegaban, negándose a dejarse intimidar por su arrogancia. «No se confunda, Alejandro», respondió ella en un susurro apenas audible, esbozando una sonrisa perfecta y altiva para los periodistas. «Firmé un contrato por necesidad, pero usted jamás será el dueño de mi voluntad». El joven magnate sintió un latido extraño e irregular en el pecho. Por primera vez en su vida controlada y predecible, se dio cuenta de que tal vez había cometido un error al subestimar a la mujer que acababa de convertir en su esposa. El sonido del cristal chocando contra la pesada mesa de caoba resonó en la sala de juntas de Empresas Vargas. Alejandro Vargas, un hombre cuya sola presencia dictaba el clima de la habitación, miró con frialdad al abogado de su familia. No le importaba el lujo del piso 50, ni la vista panorámica de la Ciudad de México que se extendía a sus pies a través de los ventanales. Lo único que le importaba era la absurda cláusula que acababan de leerle, para asumir el control total de la compañía y evitar que la junta directiva, liderada por el ambicioso Roberto Santillán, desmantelara el legado de su familia. Alejandro debía casarse en menos de un mes. Era un mandato del testamento de su abuelo, una jugada calculada para obligarlo a sentar cabeza, pero él no estaba dispuesto a perder su imperio por un sentimentalismo barato. Unos pisos más abajo, la realidad era completamente distinta para Lucía Morales. Con las manos resecas por los productos químicos y el cansancio acumulado de cubrir dobles turnos, apagó la aspiradora industrial. Era una madre soltera que luchaba cada día para mantener a su pequeño hijo, Mateo. En ese instante, su teléfono celular vibró en el bolsillo de su gastado delantal. Al contestar, escuchó la voz de la dueña del departamento donde vivía, exigiéndole el pago atrasado de la renta con una amenaza de desalojo inmediato. Lucía apretó los labios, conteniendo las lágrimas de desesperación, pero manteniendo la barbilla en alto. Prometió conseguir el dinero esa misma semana, aunque no tenía idea de cómo lo haría. Alejandro había bajado a las oficinas operativas para buscar unos documentos que no confiaba a su asistente cuando escuchó la conversación. Se detuvo en las sombras del largo pasillo. Observó a esa joven del servicio de limpieza. Esperaba verla desmoronarse, llorar o maldecir su suerte, como la mayoría de las personas en su mundo harían para buscar compasión. En cambio, vio cómo Lucía se secaba una lágrima rebelde con el dorso de la mano. Respiraba profundo y volvía a encender la máquina con una dignidad inquebrantable que lo dejó desconcertado. En su mente calculadora, una idea brillante y despiadada comenzó a tomar forma. Necesitaba una esposa temporal, alguien que no tuviera conexiones con la alta sociedad, alguien a quien pudiera controlar con un cheque y que desapareciera en silencio cuando el contrato terminara. Al día siguiente, Lucía fue citada en la oficina principal de Presidencia. Estaba nerviosa, temiendo haber sido despedida por contestar el teléfono en horas de trabajo. Cuando las enormes puertas se abrieron, se encontró frente a Alejandro Vargas. Él vestía un traje a la medida que gritaba poder y arrogancia. Le ofreció asiento con un gesto distante y, sin rodeos, le propuso un trato impensable: 2 millones de pesos, una casa segura y la mejor atención médica para su hijo, a cambio de que firmara un contrato de matrimonio por 1 año y fingiera ser su esposa ante los medios y la junta directiva.
Usted debe estar loco si cree que puede comprarme, respondió Lucía, poniéndose de pie de inmediato. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de profunda indignación y orgullo. No soy un adorno que pueda alquilar para sus juegos corporativos, señor Vargas. Busque a otra persona. Alejandro se levantó lentamente, apoyando ambas manos sobre el escritorio de cristal. Estaba acostumbrado a que las mujeres cayeran a sus pies, deslumbradas por su apellido y su fortuna. La resistencia de esta empleada lo tomó completamente por sorpresa y encendió su espíritu competitivo. «No la estoy comprando, señorita Morales», dijo él, bajando el tono de voz a un murmullo frío. «Le estoy ofreciendo un trabajo, uno muy bien remunerado que resolverá absolutamente todos sus problemas. Piense en su hijo. ¿No haría cualquier sacrificio para darle un techo seguro y un futuro?» Esa fue la estocada final. Mencionar a Mateo rompió las defensas invisibles de Lucía. Ella bajó la mirada hacia sus manos maltratadas por el trabajo duro. Sabía perfectamente que el orgullo no pagaba la renta ni la comida de su niño. Con un nudo en la garganta y sintiendo que vendía una parte de su libertad, asintió lentamente, aceptando las condiciones de un hombre al que apenas conocía y que claramente despreciaba a las personas como ella. Las semanas siguientes fueron un torbellino vertiginoso. Lucía fue arrancada de su humilde realidad y arrastrada a un mundo de lujos que le resultaba asfixiante. La boda civil se llevó a cabo en un despacho privado y frío, sin flores, sin música, solo con el sonido de las plumas firmando un documento vinculante. Alejandro apenas la miró durante el proceso, manteniendo una distancia calculada, como si la sola idea de un compromiso real le resultara repulsiva. Sin embargo, al salir del edificio, rodeados de fotógrafos de la prensa de negocios que habían sido convocados estratégicamente, Alejandro la tomó por la cintura. El contacto fue eléctrico, firme y totalmente inesperado. Lucía se tensó al instante, pero él se inclinó hacia su oído, rozando su piel con la respiración. «Sonría para la cámara, querida esposa», susurró Alejandro con una ironía que cortaba como el hielo. «A partir de hoy, usted es la señora Vargas ante el mundo, aunque ambos sabemos que esto es solo un negocio». Lucía levantó el rostro, mirándolo directamente a los ojos frente a los flashes que los cegaban, negándose a dejarse intimidar por su arrogancia. «No se confunda, Alejandro», respondió ella en un susurro apenas audible, esbozando una sonrisa perfecta y altiva para los periodistas. «Firmé un contrato por necesidad, pero usted jamás será el dueño de mi voluntad». El joven magnate sintió un latido extraño e irregular en el pecho. Por primera vez en su vida controlada y predecible, se dio cuenta de que tal vez había cometido un error al subestimar a la mujer que acababa de convertir en su esposa. La convivencia en el inmenso departamento de Alejandro Vargas se convirtió rápidamente en un campo de batalla silencioso. Lucía se negaba rotundamente a usar las tarjetas de crédito sin límite que él había dejado sobre el tocador. Cuando Alejandro le exigió que usara un pesado collar de diamantes para una gala de beneficencia, buscando deslumbrar a los inversionistas con una imagen de opulencia, ella se lo quitó lentamente frente al espejo. Lo dejó sobre la mesa de cristal y le dijo, mirándolo a los ojos con una firmeza que lo desarmó por completo, que no necesitaba brillar con joyas prestadas para demostrar su valor. Le recordó que el trato cubría su presencia en los eventos, pero de ninguna manera incluía su sumisión. Alejandro, apretando los puños, frustrado pero extrañamente fascinado, tuvo que tragar su orgullo y aceptar que esa mujer no se doblaría ante el peso de su cartera. Pero las pesadas barreras de hielo comenzaron a derretirse en las pequeñas grietas de la rutina diaria. Una noche de tormenta, el pequeño Mateo despertó ardiendo en fiebre. Lucía, presa de la desesperación, intentaba calmarlo en la inmensa y fría habitación, sintiéndose más sola que nunca. Alejandro, quien solía encerrarse en su despacho a trabajar hasta la madrugada, escuchó el llanto incesante. Abrió la puerta y en lugar de llamar al servicio médico privado para desentenderse del problema, caminó hasta la cama. Con una torpeza inusual en un hombre de negocios implacable, tomó un paño húmedo
y ayudó a refrescar la frente del niño, quedándose a su lado. A la mañana siguiente, Alejandro canceló su junta más importante del mes, solo para asegurarse de que la fiebre hubiera bajado por completo. Fue un gesto silencioso de cuidado, una vulnerabilidad compartida que dejó a Lucía sin palabras y con el corazón latiendo a un ritmo nuevo y peligroso. Sin embargo, el frágil puente que empezaba a construirse entre ellos se derrumbó con la fuerza de un terremoto. Durante una tarde en la que Alejandro buscaba unos documentos en la caja fuerte, encontró por accidente un viejo sobre de papel manila que Lucía guardaba con recelo entre sus pocas pertenencias personales. Al abrirlo y leer el documento amarillento, el aire abandonó los pulmones del millonario. Era una orden de embargo de hacía 15 años. La fábrica textil Morales, el único sustento y orgullo de la familia de Lucía, había sido aplastada y liquidada sin piedad por empresas Vargas durante la agresiva expansión que lideró el padre de Alejandro. Esa ruina los había empujado a la miseria extrema y le había costado la vida al padre de Lucía por un infarto derivado del estrés financiero. Esa misma noche, el enfrentamiento en la sala principal fue devastador. Alejandro le arrojó el documento sobre la mesa, acusándola con frialdad de haberse acercado a él, fingiendo inocencia, solo para cobrar venganza y destruir su empresa desde adentro. Lucía, con lágrimas de rabia y un dolor profundo resbalando por sus mejillas, no se encogió ante sus gritos. Le respondió con la voz rota pero firme que el mundo no giraba en torno a su paranoia de niño rico, que ella no tenía un plan maestro y que solo intentaba sobrevivir a la misma pobreza que la familia Vargas le había impuesto. La verdad quemaba mucho más que cualquier mentira. Al verla llorar por el recuerdo de su familia destruida, Alejandro sintió un golpe en el estómago al darse cuenta del vacío moral de su legado. Su imperio de cristal estaba construido sobre las cenizas de personas buenas y trabajadoras como la mujer que ahora era su esposa. Durante los días siguientes, el departamento se convirtió en un desierto de hielo. Alejandro impuso una distancia gélida, utilizando el silencio como un arma de castigo, pero la culpa lo carcomía por dentro. Dejó de intentar comprar su perdón con regalos ostentosos. En su lugar, Lucía comenzó a notar detalles minúsculos. El café de olla que ella tanto extrañaba de su antiguo barrio, preparado exactamente como le gustaba y humeando sobre la barra de la cocina cada mañana, justo antes de que él se fuera a la oficina. Un libro de cuentos infantiles clásico dejado sobre la almohada de Mateo, sin ninguna tarjeta de presentación. Alejandro intentaba pedir perdón sin usar palabras, reconociendo el daño irreparable del pasado mediante acciones silenciosas. Pero la paz era un lujo que el destino no estaba dispuesto a darles. Roberto Santillán, el despiadado rival de la junta directiva, no se había quedado cruzado de brazos observando el matrimonio perfecto. A través de sus oscuros contactos, su abogado había logrado interceptar un borrador desechado del acuerdo prenupcial en el despacho corporativo. Santillán ahora tenía las pruebas. Planeaba convocar una asamblea extraordinaria de accionistas al final de la semana para exponer el fraude matrimonial ante toda la prensa financiera del país. Su objetivo era destituir a Alejandro por falta de probidad moral y destruir públicamente la reputación de Lucía, tachándola de cazafortunas y estafadora. La tormenta perfecta se cernía sobre ellos, y si no lograban dejar su orgullo y su dolor de lado para enfrentarla juntos, ambos perderían absolutamente todo. Basado en el guión y en el análisis visual del infográfico. Texto colado. Editar. El infográfico explica la historia de Alejandro Vargas y Lucía Morales como algo mucho más profundo que un romance inesperado. En el centro aparece el choque entre dos mundos opuestos. Alejandro representa el poder económico, el control y una vida construida alrededor de la imagen y el dominio empresarial. Lucía representa la dignidad de quienes sobreviven en condiciones difíciles sin permitir que la pobreza defina su valor. Trabaja limpiando oficinas, enfrenta la amenaza de perder su hogar y lucha sola por el bienestar de Mateo, pero aún bajo presión se niega a ser tratada como un objeto. El matrimonio por contrato simboliza el desequilibrio de poder entre ambos. Para Alejandro, la propuesta es una solución empresarial.
Cree que el dinero puede ordenar la realidad y garantizar obediencia. Para Lucía, aceptar significa enfrentar un conflicto entre su orgullo y su responsabilidad como madre. No acepta porque desee lujo, sino porque necesita proteger a su hijo. Esto muestra cómo la precariedad económica puede reducir la libertad de elección y obligar a una persona a aceptar condiciones que normalmente rechazaría. Alejandro es un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Su arrogancia funciona como una defensa contra la vulnerabilidad. Al mantener distancia emocional evita sentirse expuesto, pero también se vuelve incapaz de comprender el sufrimiento ajeno. Lucía rompe ese patrón porque no se impresiona con su fortuna y establece límites claros. Su resistencia despierta en él frustración, admiración y curiosidad. Poco a poco comienza a verla como una persona y no como una pieza dentro de su estrategia. La enfermedad de Mateo marca uno de los cambios más importantes. Cuando Alejandro decide quedarse junto al niño y cancelar una reunión demuestra que su transformación ocurre mediante acciones de cuidado. Ese momento humaniza al empresario y permite que Lucía descubra una parte de él escondida detrás de la frialdad. El vínculo comienza a crecer cuando dejan de representar papeles y responden a las necesidades reales del otro. El documento de embargo revela que el conflicto no es solamente sentimental. La riqueza de los Vargas está relacionada con la ruina de la familia Morales. La historia se convierte así en una reflexión sobre las consecuencias sociales de las decisiones corporativas. Una empresa puede hablar de crecimiento mientras deja familias sin trabajo, patrimonio ni esperanza. Para Lucía, el pasado significa la pérdida de su padre y la destrucción de su hogar. Para Alejandro, significa enfrentar la culpa de pertenecer a un legado construido sobre el dolor de otras personas. Los diamantes, la boda fría, la prensa y la junta directiva representan la presión de las apariencias. Frente al público deben parecer una pareja perfecta, aunque en privado existen resentimientos y desconfianza. Roberto Santillán aprovecha esa contradicción para amenazarlos y transformar su relación en un escándalo. Su ataque demuestra que la reputación puede convertirse en un arma cuando una sociedad juzga las apariencias sin comprender las circunstancias humanas. La enseñanza principal es que la dignidad no puede comprarse y que el amor sin respeto se convierte en dominación. Lucía conserva su identidad porque se niega a entregar su voluntad. Alejandro cambia cuando comprende que reparar el daño exige verdad, responsabilidad y empatía. La relación solo puede volverse auténtica si ambos dejan de actuar desde la necesidad y el poder. La verdadera transformación comienza cuando una persona reconoce el sufrimiento que antes ignoraba y decide romper con las injusticias heredadas mediante acciones concretas.